que habíamos visto. Y aquí entramos, ¿no? Bien, hablar de piel es dividir ya las lesiones. Uno, las lesiones primarias, secundarias, que vamos a ir desglosando, considerando que las lesiones secundarias son producto de la evolución de las primarias. No solamente la piel puede verse afectada, sino también los anexos, cuando nos referimos a las paneras. Por tanto, va a haber también lesiones que vamos a reconocer a nivel de las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, a nivel de las uñas, como también del pelo. ¿Ya? Pero el día de hoy vamos a enfocarnos principalmente en este tipo de lesiones, primarias y secundarias. Vamos a empezar con las primarias. Las primarias pueden ser palpables o no palpables. Cuando no son palpables, vamos a dividir en dos grupos, las máculas y las manchas. De tal manera, yo veo aquí, ¿no es cierto?, un cambio de color en la piel. ¿Ya? Es un signo que lo reconozco, que seguramente, ¿no es cierto?, si palpara la región frontal en este caso, no voy a poder reconocer mediante la palpación ningún relieve, ninguna depresión. Por lo cual ahí entra el análisis. ¿Es una mancha o es una mácula? Porque las lesiones no palpables las vamos a dividir en esos dos grupos, se había indicado, ¿no? Si es menos de 1 centímetro, mácula. Si es más de 1 centímetro, mancha. En este caso, ¿qué tipo de lesión sería entonces? Mancha, por la extensión, ¿cierto? Que estamos viendo. ¿Ya? Lo propio aquí, vemos, ¿cierto?, una mancha. Independiente, ¿ya?, cuál fuera la causa, lo importante es que si hay una lesión que no es palpable, no tengo que pensar en esos dos, mancha y mácula. Y el tamaño me va a determinar, ¿no es cierto?, a qué corresponde. Vamos a ver que dentro de este grupo de las máculas y las manchas, tendríamos que considerar tres grupos también. Las lesiones hemorrágicas, las lesiones vasculares y las lesiones pigmentarias. ¿Ya? Entonces no basta con enfocarme de inicio en lo grande que estoy diciendo, ¿no? Mancha y mácula. Ahora me toca, ¿no es cierto?, pensar que hay varios tipos de lesiones que entran dentro de este grupo. O son lesiones hemorrágicas, o son dilatación de vasos que me dan la lesión, o son, ¿no es cierto?, mayor o menor pigmentación, que está, ¿no es cierto?, delimitando a una lesión, ¿no? Entonces, vascular, hemorrágica y pigmentaria. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar a clasificar. De tal manera que ahí observamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, mancha. Por la extensión que estamos viendo, es una lesión irregular, ¿no?, en este caso acúmulo, ¿no?, o mayor pigmentación en realidad. Mayor pigmentación por el acúmulo de melanina, ¿no es cierto?, a nivel de una región determinada de la piel, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vemos por el contrario, que hay una falta de color, de coloración, porque aquí hay una deprivación del color que se está dando por desplazamiento. Claro, en el diagnóstico vamos a ver, ¿no es cierto?, que es un vitiligo. Sin embargo, aquí yo en la descripción de la región tengo que mencionar, ¿no?, que es una mancha, ¿no?, o una leucodermia que estoy observando, ¿no?, en la foto, ¿no?, que estoy marcando en este caso en la imagen, ¿ya? Pero ambos que estoy mencionando corresponden a una mancha. Son lesiones no palpables, son lesiones irregulares y que tienen, ¿cierto?, diámetro más de 1 centímetro. Ahora bien, cuando nos referimos a las máculas, las máculas, como se pueden dar cuenta, igual son lesiones no palpables, pero que son más circunscritas, son más pequeñas. Su diámetro es menos de 1 centímetro, ¿ya? Que eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, hay varios tipos de máculas que las vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan? Dije, puede ser pigmentaria, puede ser vascular, ¿no?, o puede ser hemorrágica, habíamos dicho, ¿no es cierto? Por tal manera que ahora vamos a ir a empezar a describirlas, ¿ya? En este caso, leuco significa blanco, dermo significa piel, ¿no es cierto? Leucodermia es una lesión blanquecina en la piel, ¿no es cierto? Una melanodermia es un acúmulo de melanocitos, ¿no?, de melanina, perdón, en una determinada región de la piel, ¿ya? Es una zona más pigmentada, ¿no? Seguramente vamos a encontrar que esta imagen la vamos a ver en muchos pacientes que usan hormonas, ¿ya?, para diferentes tratamientos, como los anticonceptivos orales, por ejemplo,
o bien en pacientes embarazadas, ¿ya? Donde se ve que hay una mayor actividad de los melanocitos y empieza a mudarse mayor pigmento, ¿ya? En diferentes regiones. En este caso, en la región malar, en la región, ¿no es cierto?, que la conocemos como el cloasma gravídico, así se lo llama. Pero no es el único lugar, ¿ya? En la mujer embarazada se ve también la pigmentación en la línea alba, ¿no? En la línea media, en la región, ¿no?, que está por encima y por debajo del ombligo, ¿ya? Tal manera que vamos a encontrar que hay diferentes cuadros que nos pueden dar estas lesiones. En este capítulo lo que me interesa es que identifiquen el concepto, ¿no?, de cada lesión, ¿ya? Principalmente, para su evaluación. Para empezar, ahora les decía, hay lesiones vasculares, hemorrágicas y pigmentarias, ¿ya? Entonces vamos a empezar con las lesiones no vasculares. ¿Qué características tienen las lesiones vasculares? Que corresponden a dilatación de vasos sanguíneos, de mayor o de menor calibre. De tal manera que aquí tenemos que reconocer tres lesiones: la rociola, el eritema y la telangiectasia, ¿ya? La rociola, el eritema y la telangiectasia. La rociola, ¿no? Esta es la imagen que nos muestra lesiones redondeadas u ovaladas, ¿ya? Que las identificamos en este caso, ¿no?, en el tronco de nuestro paciente. Cara anterior, cara posterior, podemos encontrar en algunos cuadros, como por ejemplo en la fiebre tifoidea. ¿Pero qué representan? Dilatación de vasos. De tal manera que si yo agarrara una placa de vidrio que es transparente, ¿no es cierto?, y hiciera presión en esta lesión, ¿qué va a pasar? Al comprimir los vasos, no deja de haber flujo, ¿no?, en ese vaso que lo estoy comprimiendo, y desaparece la lesión, adquiere el color del resto de la piel. Por tanto, una característica de las lesiones vasculares es que desaparecen a la vitropresión, ¿ya? Por tal manera, yo puedo, ¿cierto?, de manera sutil, comprimir con un portaobjetos y a través del vidrio, ¿cierto?, observar que el color cambia, desaparece ese color que estoy viendo distinto, ¿no?, de manera localizada. Ahora, ¿cómo reconozco la rociola? Porque es una lesión ovalada, es pequeña, es circunscrita. En cambio, el eritema es una lesión más extensa, es una lesión irregular, ¿ya? De tal manera de que, igual, el eritema desaparece a la vitropresión, pero es más extensa. Esta es la rociola, ¿no es cierto? Y ahí vemos ya lesiones un poco más grandes, más irregulares, y esto ya corresponde, ¿no es cierto?, a un eritema, ¿ya? De tal manera que ahí la podemos visualizar, ¿no es cierto?, irregular, de mayor volumen. Aquí consideremos entonces que forman parte, ¿no es cierto?, del grupo de las máculas y las manchas. De acuerdo al diámetro va a ser denominado como tal, ¿no? Pero desaparece la presión, es grande, consideremos que es un eritema, ¿no es cierto? Aquí vemos otra lesión bien característica que tiene, ¿no?, un punto central, y a partir de ese punto central van ramificaciones, ¿no?, extendiéndose hacia la periferia, como si fueran las patas de una araña, decimos, ¿no? Igualmente obedece a capilares que están dilatados. De tal manera que si agarro el portaobjetos, comprimo, desaparece. Al desaparecer, me doy cuenta que es una lesión vascular, ¿ya? Vascular. Entonces, esa es la característica más importante para reconocer las lesiones vasculares. En este caso, por la forma de la disposición que tiene, corresponde, ¿cierto?, a la telangiectasia. Un ejemplo que lo van a seguramente ver en semiología 2 cuando lleven síndromes es la cirrosis. En la cirrosis vamos a encontrar telangiectasias en la región malar, como estamos observando, como también en la región torácica, ya en la región pectoral. Ahí observamos con mayor, ¿no?, frecuencia este tipo de lesiones. Pero también en el paciente con cirrosis se observa eritema palmar, ya la palma aparece roja, ya, de tal manera que si va, la aprieto, ¿no?, vuelve al color normal. Entonces son características por dilatación vascular que se va produciendo ya en este síndrome de compromiso hepático, ¿no? Una cirrosis es la formación de fibrosis con formación de macro y micronódulos, ya, que puede verse a diversas causas, una de ellas el consumo, ¿no?, crónico y abundante de bebidas alcohólicas, pero también hay otras, ¿no?, autoinmune, biliar, hay muchas causas que puede llevar a la cirrosis y que tiene un cuadro que es muy variado en cuanto a la clínica. La telangiectasia y el eritema lo van a observar en este síndrome como un ejemplo.
Ahí vemos en la región torácica lo propio, las telangiectasias y en la región malar, ¿no es cierto? Para poder reconocer este tipo de lesiones. Lesiones hemorrágicas. Aquí obedece a la ruptura de un vaso sanguíneo. Dependiendo la magnitud del sangrado o del vaso lesionado, también va a haber diferente manera de expresarse, ¿ya? Ahora, esta lesión no desaparece a la presión, no se debe a dilatación de vasos, aquí hay ruptura de vasos. Ya, cuando hay una ruptura de capilares, hay una hemorragia, ¿no?, en la microcirculación. Pero los capilares son tan pequeños, son tan diminutos, que se van a expresar como lesiones puntiformes, ¿ya? Ya lo que llamamos, ¿no es cierto?, a eso, petequias. Por tanto, las petequias son lesiones hemorrágicas puntiformes del tamaño de la cabeza del alfiler, ¿ya? Por tanto, está oscilando, ¿no es cierto?, alrededor de 1 o 2 milímetros de diámetro. Son pequeñas, aquí veo petequias, ¿ya? Y me está indicando sangrado, ¿no es cierto?, sangrado por ruptura de capilares. Ahora, si tiene una disposición lineal el sangrado, le aparecen como líneas, como estamos viendo en la imagen, hablamos, ¿no es cierto?, de las víbices. Por tanto, las víbices son también hemorragia o es sangrado por ruptura de capilares, pero que adopta ese patrón, ¿no es cierto?, de tipo lineal. Ambos son sangrado por ruptura de capilar, dependiendo de la manera como se presenta, puntiforme, petequias, lineal, las víbices corresponden a hemorragia capilar. Ahora, si el vaso es de mayor calibre, la sangre extravasa, y si está en la piel, ¿no es cierto?, justamente el vaso lesionado, va a infiltrar la sangre el tejido graso, de tal manera que no es palpable, pero puede alcanzar mayores dimensiones, es irregular, cambia de color, de azul a verde, ¿no es cierto?, perdón, de morado, azul, a verde, ligeramente amarillento y se suelve. Esto corresponde al catabolismo, ¿no?, de la hemoglobina a nivel del tejido graso. ¿Qué ha podido provocar esta lesión? Algún trauma, algún golpe, ¿cierto? Seguramente en algún momento, haciendo un deporte o haciendo alguna actividad, nos hemos caído, golpeado alguna región y hemos tenido, ¿no es cierto?, ese morete, que es muy común así mencionarlo, que corresponde a la equimosis. No es lo mismo hablar de equimosis que hematoma. El hematoma también es una lesión hemorrágica, pero hay una colección de sangre que hace relieve en la superficie. Esta lesión es no palpable, porque la sangre infiltra el tejido graso. El hematoma acumula la sangre de tal manera que hace volumen y es palpable, ¿ya? Y corresponde a un acúmulo de sangre producto de una lesión vascular. Ahora, ¿qué me puede provocar las petequias, las víbices o la equimosis? Cualquier lesión vascular. Dependiendo del vaso comprometido, un trauma, por ejemplo, ¿no?, puede llevarme a este tipo de lesiones. Sin embargo, generalmente cuando vemos petequias o víbices, hay que pensar que hay un trastorno, ¿no?, o equimosis, trastorno de coagulación, ¿ya? Cualquier patología que altere la coagulación me puede llevar a este tipo de lesiones, ¿ya? El hecho, ¿no es cierto?, de tener pacientes que reciben aspirina o que reciben heparina, por ejemplo, ¿no?, porque tienen trombos, puede llevarme, ¿no?, a lesiones de tipo hemorrágica. Puede ser. Pacientes que tienen accidente ofídico, la mordedura de serpiente. Hay venenos de las serpientes que son neurotóxicos, otros son hematotóxicos y alteran la coagulación. Entonces, también puedo observar este tipo de lesiones. Hay patologías propias del embarazo, por ejemplo, la preeclampsia, que se complica con el síndrome de HELP, donde hay plaquetopenia, donde hay alteración de la coagulación, igual, puede haber petequias, puede haber víbices, ¿ya? El dengue no complicado y dengue complicado. El dengue complicado va con trastornos de coagulación, ¿ya? La fragilidad capilar, esto pueden ver en algunos compañeros tal vez en el gabinete, ¿no?, cuando le colocamos el manguito y hacemos la prueba de lazo, por ejemplo, pueden aparecer petequias. Y no es que tenga problemas de coagulación, sino que puede haber fragilidad en sus capilares. Y puede haber ruptura de los mismos y ver petequias o víbices, ¿ya? Hay muchas causas que llevan a este tipo de lesiones, ¿ya? Patologías graves como la sepsis, por ejemplo, o la endocarditis bacteriana, igual, me pueden llevar a este tipo de lesiones por la falla multiorgánica que va a ir asociado a este cuadro, ¿ya? Entonces, petequias, lesiones puntiformes, como estamos observando, que puede verse incluso en problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque el hígado produce proteínas.
y entre ellas estará el fibrinógeno y la protrombina. ¿Están relacionados con quién? Con la función de la coagulación, ¿no? Por tanto, una cirrosis también puede tener, ¿no es cierto?, petequias, y es la razón por la cual no estoy haciendo énfasis en todas las causas que llevan a este tipo de lesiones. Primero, familiarícense con los conceptos de cada lesión. Equimosis. Ahí podemos observar los diferentes tonos que existen, ¿cierto?, a nivel de la piel y la lesión. Ahora, la equimosis la han ido viendo en diferentes lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, en soporte básico de vida nos han mostrado que la equimosis, ¿no?, orbitaria, ¿no?, lo daba una denominación, signo de ojos de Apache. ¿Asociado a qué? Fractura de base de cráneo, ¿no es cierto? Frente a un paciente con TEC, yo tengo que asociar un riesgo a ese paciente que es fractura, ¿no?, de la fosa anterior de la base del cráneo. Pero si lo observo, la equimosis en la región de la mastoides, le damos otro nombre, el signo de Batley. ¿Y el signo de Batley qué significa? Fractura de base del cráneo. Fractura en la fosa media, ¿no es cierto? Igual, tiene el mismo significado. ¿Se acuerdan que al inicio del semestre mostramos un paciente, ¿no?, que tenía la equimosis en el ombligo? Y les dije, depende de la ubicación, ¿no es cierto?, de la lesión. Hay médicos o hay, ¿no?, autores que lo relacionan con un determinado cuadro, y como hay una relación de ese signo, porque lo ha descubierto, le dan sus nombres, ¿no es cierto? Signo de Cullen, Halsted-Cullen, equimosis periumbilical. ¿Qué me está indicando? Hemorragia intraabdominal, hemoperitoneo. Si la equimosis estaba en los flancos, ¿se acuerdan de la imagen? Estaba a los costados. Le daban otro nombre, Gray-Turner. Entonces depende dónde está la equimosis para que en algunos casos lo relacionemos con algún cuadro, ¿ya?, y podamos darle alguna denominación muy particular. Pero no deja de ser una lesión hemorrágica, ¿no es cierto?, de tipo equimosis. Ahí vemos una equimosis en la cara medial del muslo derecho, ¿no es cierto?, de un paciente que lógicamente me está mostrando la posibilidad de un trauma que ha podido tener, ¿no es cierto?, a nivel de esa región. Ahora, puede ser lesión vascular, puede ser hemorrágica, pero también puede ser, ¿cierto?, pigmentaria. Y la lesión pigmentaria, les decía, puede ser porque hay más melanocitos, no, hay más melanina, perdón, ¿no? Puede ser que haya menos melanina, menos pigmento, o puede ser que en algún caso el pigmento se lo vaya siendo eliminando de una determinada región por desplazamiento, como en el caso del vitiligo, ¿no es cierto?, donde hay color, pero por cuestión autoinmune empieza, ¿no es cierto?, a haber una deprivación del color en determinadas regiones. Pero son lesiones que se deben al cambio de color. En este caso, pigmentarias. Aquí vemos lesiones pequeñas, ¿no es cierto?, menos de 1 centímetro, máculas. Pero es, ¿no es cierto?, una característica cuando hablamos de las pecas o eférides, pero no deja de ser mácula. Lesión no palpable, lesión pigmentaria, localizada, circunscrita, ¿no es cierto?, y que en este caso recibe la denominación de pecas. Los lunares, por ejemplo. Hay lunares que no son palpables. No son palpables. ¿A qué corresponderán? Las máculas, ¿no es cierto?, porque son pequeños, menos de 1 centímetro, y los denominamos así. Hay lunares que se palpan, y ahí no pueden ser máculas. Ahí se las llaman pápulas. Entonces, una pápula es una lesión palpable. Y aquí vamos a encontrar entonces que de acuerdo al tamaño podemos reconocer una pápula, podemos reconocer, ¿cierto?, un nódulo, podemos reconocer un tumor. Una pápula es menos de 1 centímetro, un nódulo es de 1 a 2 centímetros de diámetro y el tumor es más de 2 centímetros de diámetro. Para empezar, una pequeña descripción. Por tanto, si se palpa, ahí tenemos que ver cuál de las lesiones corresponderá y empezamos, ¿no?, delimitando su diámetro. Si es menos de 1 centímetro, consideremos que es una pápula. Es una lesión circunscrita, es una lesión pequeña, ¿no es cierto?, puede ser endurada, levantada, ¿ya?, y que en este caso puede deberse a diversas causas. Por ejemplo, las verrugas, ¿ya? Vamos a encontrar que los condilomas planos, ¿no es cierto?, como en el caso de la sífilis,
pueden corresponder a este tipo de lesión, ¿ya? Las pápulas. Los condilomas acuminados los vamos a ir describiendo más adelante, ¿ya? Sin embargo, los lunares, también he dicho, ¿no? Si es palpable, corresponderán a las pápulas, siendo, ¿no?, el diámetro menos de 1 centímetro como una característica, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el nódulo? Ahí te voy a ver estas lesiones. Nódulo es una lesión palpable que tenía de 1 a 2 centímetros de diámetro, ¿no? Por tanto, es una lesión mucho más grande. Podemos encontrar en el tema de los lipomas, pues que el lipoma es un tumor, sí, pero si no alcanza el diámetro de 2 centímetros, lo denomino todavía como nódulo, ¿ya? El lipoma es un tumor benigno, ¿no?, de tejido graso, que cuando alcanza los 2 centímetros para arriba, ya sí puedo darme cuenta que es una tumoración. Pero al principio es pequeño y entonces entra a la clasificación de los nódulos, ¿ya? Entonces ahí vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan de estas facies? Decimos facies leoninas, ¿no es cierto? Dijimos, contornos nodulares, infiltración nodular de la cabeza. Por tanto, ahí veo lesiones entonces que corresponden a un diámetro de 1 a 2 centímetros, ¿no es cierto?, que están infiltrando la piel de la cara. Habíamos dicho, ¿no?, se cae el pelo de las cejas. Habíamos visto, ¿no?, que la nariz es más, ¿no?, bulbosa y el rostro es más nodular, ¿no? Lepra, habíamos dicho. Infiltración del linfoma, la leucemia, habíamos mencionado. Pero aquí me sirve para mostrar un ejemplo donde están presentes los nódulos, ¿ya? Tumor, lesión más de 2 centímetros. Tumor, generalmente la población lo enmarca dentro del concepto, ¿no es cierto?, de los cánceres. Y evidentemente, un tumor puede ser benigno, pero también puede ser maligno. Yo con la palpación no puedo establecer que es maligno o no. Solo la histopatología me va a poder determinar, ¿no es cierto?, esta característica. Pero al palparlo, determinar que es más de 2 centímetros, puedo hacer la denominación de tumor, ¿ya? Es muy común hablar de masas, ¿no? En el antebrazo del derecho del paciente se palpa una masa, es que no hay masas. Si es más de 2 centímetros, se palpa un tumor, ¿no es cierto?, de 3 centímetros de diámetro, de consistencia blanda, regular, bien circunscrito, delimitado, móvil, no adherido a planos profundos. Ya empezamos a describir, ¿ya? De tal manera que un tumor es una lesión palpable que tiene, ¿no es cierto?, más de 2 centímetros de su diámetro, ¿no es cierto?, puede estar comprometiendo planos profundos y llegar a la dermis, pero ese tamaño nos va a ayudar a reconocer la lesión, ¿ya? Entonces, para empezar eso. Ahora, otra lesión primaria, la placa. ¿Qué estamos observando? Una lesión, ¿no es cierto?, levantada, por tanto es palpable, es palpable. ¿Qué sensación creen que me dé al palpar este tipo de lesión? ¿Una superficie lisa o áspera? Áspera. Aparentemente áspera, ¿cierto? Entonces seguramente la imagen me trata de mostrar, ¿cierto?, una lesión, pero que en realidad la observo y la tengo que palpar, ¿no es cierto? ¿Cómo saber que es lisa? ¿Cómo saber que es áspera? Palpando. ¿Cómo saber que está solevantada? Palpando, ¿no? Pero son características que las encontramos en las placas. Son lesiones duras, son elevadas, son irregulares y son ásperas, ya dentro de las características. Y si ustedes se dan cuenta, el diámetro es mayor de 1 centímetro, ¿ya? Ahora, en una misma imagen podemos encontrar varias lesiones. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la queratina se está acumulando, ¿cierto?, en esa lesión. Y le da un aspecto, ¿no?, blanco, ¿ya? Le da blanco, en algunos casos plateado, ¿ya? Y ahí hablamos de escamas. Por tanto, la placa es la lesión solevantada, dura, áspera. La presencia de esa queratina que le da el aspecto blanquecino o plateado ya le da otro tipo de lesión, que sería la escama. Aquí veo placa y veo escama, ya, en la lesión. La escama es una lesión secundaria, la placa es una lesión primaria. El mejor ejemplo para reconocer este tipo de lesiones son en los pacientes que tienen psoriasis, ¿ya? Cuando lleven dermatología van a ver muchos tipos de lesiones, ¿no?, y diferentes diagnósticos relacionados a las mismas, ¿ya? Bueno, aquí veo una lesión palpable, irregular, circunscrita, que va acompañado de intenso prurito. Esto seguramente en algún momento hemos tenido o hemos visto a alguien que la presenció. Esto se debe a una reacción de tipo alérgica.
Entonces se llaman ronchas, ¿ya? Si bien todo esto corresponde a un rash alérgico, pues que el diagnóstico es el rash alérgico. Pero ¿cómo describo la lesión? ¿No? La presencia de ronchas, ¿no? Y presencia de prurito. Y ahí tendrán que ubicar, ¿cierto?, dónde está, ¿no?, localizada dicha lesión. Entonces, estas ronchas obedecen a una reacción de tipo alérgica. Y si se acuerdan, la alergia se debía a componentes biológicos, ¿no?, a antígenos, que se exponen al cuerpo y está sensibilizado. Eran alimentos, si ustedes se acuerdan, eran fármacos, ¿no es cierto? Eran componentes del medio ambiente, el polen habíamos indicado, ¿no es cierto? Pero que tenía que ser algo biológico, no un objeto físico. Bueno, entonces, eso es muy importante para poder coser. La picadura de un insecto, las hormigas, las abejas, con frecuencia dan este tipo de lesiones, ¿no? Ronchas. ¿Qué le acompaña a este edema localizado? El prurito, ¿no?, el escozor que la paciente va a sentir en las determinadas lesiones, ¿ya? Nódulo ya hemos visto, tumor ya hemos visto. Ahí vemos tumores. ¿Dónde? Yo veo una tumoración con áreas de necrosis, ulceraciones. Puedo pensar que sea una lesión neoplásica. Puedo pensar, pero no puedo asegurar. Tiene que siempre de hacerse una biopsia, ¿no es cierto?, y determinar si es benigno o maligno. Lo propio. Veo una lesión, palpo una lesión circunscrita, bien delimitada, no adhería a planos profundos. Puedo pensar que es benigno, pero no puedo asegurar. No, nuestros ojos no tienen un microscopio que me pueda decir si realmente es un cáncer o no, pero la describimos como tumor. En este caso, lesión levantada, ¿no?, palpable, menos de 1 centímetro, que tiene un contenido claro, ¿cierto?, citrino. Puede haber contenido hemorrágico también. Ya, la vamos a denominar como vesícula. Y las vesículas las observamos, por ejemplo, en quemaduras. ¿De qué tipo? Segundo grado, las tipo AB, ¿no? AB. Bueno, se las puede observar entonces en quemaduras, por diversas causas. Pero también cuando vemos estas vesículas agrupadas, como racimos de uva, ¿no?, hay que pensar en un tipo de lesión que es bien característica, ¿no?, el herpes. Herpes. Y el herpes tipo 1, labial, es bastante común, ¿no?, en nuestra población, pero también hay el herpes tipo 2, ¿ya?, el genital. Puede haber, a nivel del cervix, a nivel, ¿no es cierto?, de la región genital, poder encontrar también este tipo de lesiones. Son lesiones, en el herpes, por ejemplo, bien dolorosas, ¿ya? Es bastante incómodo para el paciente, sensación, ¿no?, de quemazón que siente, una sensación urente, y luego se presenta estas vesículas, ¿ya? Aquí vemos la misma lesión, pero más grandes, ¿no es cierto? Ahí la vamos a llamar entonces ampollas, ¿no? Ampollas. Entonces son lesiones igualmente palpables, tienen un contenido seroso, ¿no?, o en algunos casos también hemorrágico, ¿por qué no? Pero en este caso el diámetro es mayor de 1 centímetro, ¿ya? Entonces puede haber lesiones como en el pénfigo, puede haber las quemaduras de tipo también AB que me han mencionado, y bueno. Aquí, similar a la vesícula, pero esta vez el contenido es purulento. Hablamos de la pústula, muy común observar, ¿cierto?, en el acné, por ejemplo, en pacientes adolescentes, ¿no? Se observa con más frecuencia ahí. Lesión palpable, bien circunscrita, bien delimitada, ¿ya? Que probablemente en la palpación al principio puedo pensar que es un tumor, correcto, pero al palparlo y siento que está encapsulado, está bien delimitado, bien circunscrito, hay que pensar también en la posibilidad de un quiste. El quiste ya puede ser de diferente localización, puede haber quistes sebáceos, puede haber quistes, ¿no?, en diferentes regiones. Muy común hablar, ¿no?, de los quistes de ovario, por ejemplo, ¿no? Y pensamos que quistes de ovario tienen líquido, pero también el contenido puede ser, ¿cierto?, semisólido, como en el caso de un quiste sebáceo, donde se obstruye, ¿no?, su desembocadura de una glándula sebácea y empieza, ¿no?, a acumularse ese contenido graso, ¿no?, ese sebo. Puede ser. Entonces, lesión circunscrita. Hasta ahí son las lesiones primarias. Ahora entramos a las lesiones secundarias.
Si ustedes se acuerdan, dijimos, lesión primaria, la escama, ¿no? ¿O no? Placa, muy bien, la placa. Porque la escama era lesión secundaria. Que obedece a qué? A que esa piel empieza, ¿no es cierto?, a acumular más queratina, ¿no? Se va exfoliando esa queratina y se va dando ese aspecto mucho, ¿no? De color plateado, de color blanquecino, ¿ya? Eso es muy característico mucho de la psoriasis, ¿no? Psoriasis. Sin embargo, hay muchas reacciones cutáneas relacionadas a la exposición de fármacos. Frente a una sensibilidad a un determinado fármaco, la mayoría esperamos encontrar, ¿no es cierto?, las ronchas, ¿no? Un rash alérgico. Si soy alérgico a un fármaco, espero no, las ronchas y el prurito. Claro, y eso va generalizándose. Cada contacto, la respuesta es cada vez peor, ¿no? Llega un momento en que la histamina que se va liberando es en gran magnitud, que te lleva a una vasodilatación, te lleva a un choque, ¿no es cierto?, distributivo, porque hay una vasodilatación sistémica, ¿no? Te lleva a un choque anafiláctico. Entonces, una reacción alérgica puede provocar la muerte del paciente. Eso dependerá las veces que se expone al alergógeno, ¿cierto?, al fármaco en este caso. Pero seguramente, en algún momento, ¿no es cierto?, como ya están llevando farmacología, van a ver que hay reacciones de gran magnitud, ¿no? Steven Johnson, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es el Steven Johnson? Frente al uso de fármacos. Es la necrosis periorificial. En pacientes sensibles a fármacos, empieza a haber necrosis de los labios, necrosis a nivel de las narinas, necrosis en la región, ¿cierto?, en la boca, en la región perianal, en la región vulvar, y se empieza a necrosar diferentes regiones. Es una reacción, ¿no es cierto?, bastante grave en un paciente que es sensible a un determinado fármaco. Entonces, hay muchos fármacos que provocan diferentes grados de reacción en nuestro cuerpo, ¿ya? Por tanto, siempre hay que hacer, ¿no?, las pruebas de sensibilidad, y si una persona es sensible o es alérgica, tiene que estar bien identificado ese aspecto, para no administrar el determinado fármaco. Por tanto, también se ha visto que las escamas pueden ser parte de la reacción, ya que puede haber dérmica a nivel de la piel en algunos fármacos, ¿no?, y la reacción que se observa. Ahí se ven, ¿no es cierto?, las escamas, ¿no?, en su mejor imagen, ¿no?, para reconocerlas. Lesiones blanquecinas, aspecto blanquecino o plateado, ya que tiene ese aspecto, ¿no?, como las escamas, ¿no?, del pez. De ahí viene la denominación. Pero van acompañadas de placas, ¿no es cierto?, placas, como había mencionado. En los codos y a veces en las rodillas vamos a ver que la piel se vuelve más gruesa, se vuelve, ¿no es cierto?, más pigmentada, pero es más gruesa, más áspera. Es porque es una zona de fricción, ¿ya? Por el movimiento de flexión y extensión va a haber fricción, y eso va a provocar que la piel se vaya engrosando. A eso se llama lichenificación. Esta lichenificación se observa también donde hay una zona de rascado continuo. Si un paciente continuamente se rasca una determinada región, esa piel empieza a hacerse más gruesa, más áspera, y eso se llama lichenificación. No solamente se observa en las zonas de flexión, pero es lo más común, ¿no es cierto?, para poder reconocer este signo, ¿ya? Lichenificación. Metaplasia, ¿no? No, metaplasia es el cambio de un epitelio hacia otro, ¿no es cierto? Pero es muy diferente, ¿ya? Aquí estamos simplemente viendo que el epitelio se va engrosando, nada más, ¿ya? En la metaplasia siempre recuerden que el epitelio cambia y se convierte a otro tipo de epitelio, ¿ya? Que también se da, ¿no?, por la exposición permanente a una determinada, ¿no?, agresión, como es el caso, ¿no?, del estómago en un reflujo gastroesofágico, hace que el contenido ácido, ¿no?, comprometa la mucosa del esófago más bien, ¿no?, y este se vuelva con un epitelio de tipo gástrico, ¿no?, y ese cambio de epitelio de esofágico, que es un epitelio plano, ¿cierto?, estratificado, no queratinizado, se convierte en un epitelio cilíndrico, ¿no?, similar al gástrico. Cicatriz. La cicatriz, entonces, aquí hay una solución de continuidad, ¿ya?, que en este caso es reemplazada por tejido conectivo. Si yo tengo una lesión que me afecta la epidermis, no se olviden que la epidermis tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado.
se renueva continuamente. Si hay una lesión en la epidermis, como la piel se va renovando, no me deja cicatriz, ¿ya? Pero cuando la lesión es más profunda y afecta la dermis, necesito reparar esa lesión y ahí va a participar principalmente ¿quién? Colágeno y tejido conectivo. De tal manera que este tejido que está reemplazando le va a dar un aspecto diferente, ¿no es cierto?, al resto de la piel. Y ahí vemos la cicatrización, ¿ya? Entonces, la cicatrización es, ¿no es cierto?, tejido conectivo, es tejido fibroso, tejido colágeno, que repone, ¿no es cierto?, una determinada lesión a nivel de la piel. ¿Cuándo se afecta la dermis? Para que haya cicatriz tiene que haber compromiso de la dermis. En una incisión, cuando hacemos una cirugía, por ejemplo, va a haber cicatriz. En una lesión punzocortante que el paciente puede realizar, va a haber cicatriz. Ya, de tal manera que hay diferentes causas, ¿no es cierto?, para la cicatriz. Y cuando hacemos el examen físico, aprendemos, ¿no es cierto?, a reconocer las cicatrices porque me orientan a determinados tipos de cirugía. En este caso, por ejemplo, ¿en qué voy a pensar? Para hacer cesárea es muy extensa, ¿no? Muy grande. Pero sí puedo pensar, ¿no? Pues sí, una cesárea porque parece una fanestil, ¿no? Es que en TQ van a llevar varios tipos de incisiones. Como la incisión de Koger, como la incisión de McBarney, la de Roque Davis, la de Fan Steele, la de Joel, la de Mayra, la de Cheney, mediana angelical. Hay muchos nombres, Lenander, Jalaquier, hay muchos tipos de incisiones que tienen que aprender. Porque en base al tipo de incisión, usted va a poder presumir el tipo de cirugía que se realiza. Pero en este caso, yo veo una incisión transversa, ¿no?, suprapúbica, que va desde la espina ilíaca a la espina ilíaca, ¿no? Probablemente corresponda a una abdominoplastía, ¿no?, que es lo más probable, por la extensión, ¿no?, por la extensión. Sin embargo, aquí va a tener, por ejemplo, una cicatriz. Ustedes se dan cuenta, aquí veo la cicatrización, ¿no?, pero que es muy distinta a la anterior, ¿no? Probablemente por la diferencia de puntos que han utilizado para hacer la sutura. Aquí se ha utilizado, ¿no?, puntos Donati, por ejemplo. La cicatrización, ¿no?, tal vez no sea la más, ¿no?, estética, la más estética. Es que los puntos Donati son hemostáticos. Y ahí tendría que ver, ¿no es cierto?, por qué el médico ha decidido realizar ese tipo de puntos, ¿ya? Porque la elección de la incisión, como también del punto, pues lo decide, ¿no?, el cirujano. Y él tiene que saber por qué seleccionar el tipo de puntos o de sutura que va a realizar, ¿no? Cuando hay un exceso de tejido colágeno que se va acumulando en una lesión y hace un sobrelevantamiento, como estamos viendo, ¿no es cierto?, en una herida o en una incisión, hablamos del quiloide. Y probablemente vamos a ver que hay muchos pacientes que tienen queloide, porque lo intrínseco ahí participa, ¿no?, el cuerpo, cómo reacciona, ¿no?, y va habiendo una respuesta exagerada frente al acúmulo del colágeno, ¿no?, o el tejido conectivo en la reparación que se está produciendo en una determinada lesión, ¿ya? Estas son las Fan Steele, sí. Estas son productos de cirugía pélvica, puede ser cesárea, o puede ser también un quiste de ovario, o puede ser, ¿no es cierto?, una histerectomía, ¿por qué no? Entonces, vemos, ¿no?, cómo está el queloide, ¿no?, ahí manifiesto. Aquí está mucho más marcado. Dime. Uma pergunta. Isso, o queloide também pode aparecer com uma sutura, uma teta? ¿Puede ver en dónde? Sutura, una sutura. Claro, eso acabo de decir, ¿no ven? Que cuando hay una incisión, ¿no ven? Cuando hay una incisión y suturamos, ¿no ven? Suturamos. O bien cuando hay una herida, ¿no es cierto?, en el proceso de cicatrización hay una respuesta exagerada de nuestro cuerpo, ¿ya? Y acumula más colágeno del que debería. Entonces empieza a hacer relieve, ¿no? Puede haber en cualquier región, ¿no? Puede haber en cualquier región. No solamente en el abdomen, ¿no? En la cara o en el mismo brazo, como hemos visto en la imagen, ¿no? Pero sea incisión o sea una herida, puede haber. Eso depende de muchas cosas. Generalmente el paciente va a pensar, me han operado mal. Y esto es una mala cirugía, ¿no? Y no es así. Depende cómo el cuerpo reacciona frente al hilo, por ejemplo. Entonces depende mucho del hilo y la reacción que puede haber hacia el hilo. Depende lo mismo del cuerpo como tal, ¿no?
frente a una noxa, que es en este caso una incisión, ¿no? Entonces hay diferentes hilos que utilizamos, ¿ya? Generalmente para la piel van a ver que utilizamos hilos no absorbibles, ¿no? Como el mononylon, que se provoca menos reacción, ¿ya? Pero en algunos casos se utiliza seda, por ejemplo, que sí va asociado a más reacción de nuestro cuerpo hacia sí, ¿ya? Pero la técnica, el tipo de hilo, lo intrínseco del cuerpo, al final contribuyen y determinan, ¿no?, ese tipo de respuesta, ¿ya? Y el queloide puede darse entonces en cualquier región. Puede darse frente a una incisión o también cuando hay cualquier herida, ¿ya? Esto alguna vez seguramente nos ha pasado, ¿no? Al aprender tal vez a manejar la bicicleta o al jugar, ¿no?, la práctica deportiva, quizás básquet, fútbol. Ya, uno se cae, se raspa la piel. Aquí prácticamente se ha raspado ¿quién? La epidermis. La dermis está expuesta, ¿ya? Entonces hay una pérdida de la capa superficial de la piel, ¿no? La epidermis. Donde la dermis está expuesta, la lesión aparece de manera lineal. Dice, ¿no? Como arañazo del gato, dice, ¿no? ¿Ya? Esto es muy común, ¿ya? Sobre todo los niños vamos a encontrar. La llamamos muchas veces abrasión, ¿ya? Pero el término correcto sería escoriación. Entonces, ¿qué es la escoriación? Es una pérdida de la epidermis con exposición de la dermis, ¿ya? Que muestra una imagen lineal, enrojecida, no sangrante. Ya, eso es lo más característico para poder considerar. Ahí vemos, ¿no? Paciente que, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito, ¿no? Manejando la moto se choca, se raspa la región dorsal, va a tener, ¿cierto?, excoriaciones, ya, en diferentes regiones. Lo que tenemos que es describir, ¿cierto?, la ubicación de acuerdo al paciente, ¿no?, y la lesión que tiene. Aquí, ¿qué estamos observando en esta imagen, en esta mano? ¿Qué lesiones se conocen? Escamas. Muy bien, escama. Porque hay un color blanquecino, ¿no? O plateado. Bien, ¿qué más? Lesión solevantada, ¿no es cierto? Entonces, probablemente sea una placa más, ¿no? Placa, escama. Ah, hay una lesión lineal, fisura. Entonces veo aquí fisura, veo escama y veo placa. Esa la pueden ver igual a la psoriasis, ¿no es cierto? La psoriasis, ya, en algunos casos observamos, ¿no es cierto?, en el pie de atleta. Ah, sí. Pie de atleta. Otra vez encontramos en las queilitis. ¿Se acuerdan que era queilitis? Inflamación de los labios, ¿no ven? Entonces vamos a ver que se empieza a fisurar, ¿ya?, a nivel de la comisura de los labios. Otras veces encontramos en la lengua, sin que represente ninguna patología, lengua fisurada. Vamos a ver que hay pacientes que tienen diferentes rasgos morfológicos, ¿no? Y hay pacientes que tienen la lengua de esta característica, lengua fisurada. En este caso no obedece a ninguna patología, es morfológico, ¿ya? Morfológico. Una vesícula, una ampolla, si revienta, va a quedar un fondo, ¿no es cierto?, húmedo, enrojecido, porque ahí estoy viendo la dermis, ¿no es cierto? Ahí estoy viendo la dermis. Por tanto, aquí, ¿no?, una vesícula se rompió, entonces me lleva a una pérdida de la epidermis, dejándome expuesta a la dermis. La dermis es enrojecida, húmeda, no sangrante, ¿ya? Esto lo vamos a llamar la erosión, ¿no? Cualquier causa que me lleve vesículas. Una varicela puede llevarme vesículas, la quemadura menstrual puede llevar vesículas, ¿no? El herpes también, puede haberme una erosión, ¿ya? Seguramente, comúnmente las llamamos en la boca, ¿no?, cuando las observamos como aftas, ¿no? Aftas, que aquí obedece justamente que esa vesícula se ha roto, ¿no?, se ha reventado, y que lógicamente me da esa característica, ¿ya? Ahí está la erosión, ya. Solución de continuidad, ¿no?, con pérdida de la epidermis, dermis y las diferentes capas de la piel, que puede llegar incluso al plano muscular y al tejido óseo incluso, ¿ya? En este caso son las úlceras. Y las úlceras son irregulares, son de diferente diámetro, tienen diferente ubicación, pero afectan todas las capas de la piel, incluso planos profundos. En este caso, ¿no es cierto?, en un paciente que no se moviliza por la compresión vascular, ¿no? Hay
hay isquemia, no hay sangre que llegue a esa región. ¿Qué va a pasar? Se va a ulcerar, ¿no? Aquí llamamos las escaras, ¿no? Las escaras, que en realidad deberíamos denominarlas las úlceras de decúbito, ¿no? Úlceras de decúbito. Esto se ve en pacientes cuadripléjicos, en pacientes parapléjicos, ¿no? Pacientes que están en silla de ruedas, como están todo el tiempo sentados, empiezan, ¿no?, a ver este tipo de lesiones, ¿ya? Pacientes que han tenido una lesión cervical, cuadriplégicos, no se movilizan, igualito me desarrolla este tipo de úlceras de decúbito. Pero si yo encuentro una úlcera en la región genital, por ejemplo, ya, ahí hay que pensar en las ITS, ¿no? Una lesión ulcerosa en los genitales que no duele y que va acompañado de ganglios a nivel de la región inguinal, hay que pensar siempre en sífilis. La sífilis tiene diferentes etapas. Sífilis primaria, secundaria, terciaria la dividimos, ¿no? Otros la dividen en temprana y tardía también, ¿ya? Temprana, latente y tardía, así la dividen, ¿ya? Depende. En el caso de la sífilis primaria, que sea temprana, la característica, ¿no?, es el chancro duro, dice, ¿no? Una úlcera que no duele. Eso es lo más típico. Una úlcera que no duele. A diferencia de la imagen, ya su borde, con su base es limpia, no hay pus, no hay necrosis, ¿ya? Y sus bordes son bien delimitados, bien circunscritos. Pero lo típico es que no duele. Como no duele, el paciente no va generalmente al hospital. Y eso hace que se vaya resolviendo sola, pero no se cura la sífilis. Pasa a la sífilis secundaria, ¿no? Y ahí está la roceola. Ahí aparece la roceola. Ahí aparecen las máculas, ahí aparecen las pápulas. Ahí aparece una gran cantidad de signos que son muy variados. Por eso la sífilis se llama también la gran simuladora, porque provoca muchos tipos de lesiones que nos confunden. Pero en la primaria encontramos el chancro duro, que es una úlcera, ¿ya? Si yo encuentro una úlcera en la nariz, por ejemplo, que me está deformando el tabique, me está deformando la nariz contra la pirámide nasal, ¿no? Hago las curaciones correspondientes y no se va resolviendo, no se va curando. ¿En qué tengo que pensar? Leishmania. Sobre todo si viene de zonas, ¿no es cierto?, endémicas para la leishmania, ¿no? Zona tropical. Entonces, las úlceras pueden deberse a muchas causas, ¿no es cierto? Simplemente aquí la reconocemos y la describimos como lesión ulcerosa, ¿no? Si tengo una herida, empieza a haber un exudado, se empieza a resecar ese exudado y se vuelve de color negro, ¿cierto? De negro, y permite que por debajo empiece a regenerar, ¿no? Empieza a cicatrizar. A eso lo llamamos costra, ¿no? Costra. Hay diferentes formas en las que la costra se puede manifestar, ¿ya? Costra mielicérica, dice, ¿no? Como miel, dice, ¿no? Color más amarillento, ¿ya? En este caso el color más oscuro, ¿no? Marrón o negro incluso. Pero no deja de ser, ¿cierto?, una lesión entonces por resecación de un exudado y de la sangre, ¿no?, en una lesión que se resecan y me da ese aspecto, ¿ya? Atrofia. Cuando la piel se estira de manera súbita o brusca, se va adelgazando, ¿ya?, en algunas regiones. Cuando una persona, por ejemplo, empieza el gimnasio y empieza a aumentar volumen, ¿no es cierto?, la masa muscular, empieza a haber zonas de adelgazamiento en la región pectoral. Si una persona, ¿cierto?, baja de peso de manera brusca, ¿no?, o lo aumenta, igual. Una embarazada, el abdomen se le distiende de manera también rápida, ¿no?, por el crecimiento del feto. Entonces eso hace que la piel se estire y se empiece a adelgazar en algunas regiones. Y es lo que se conocen como las estrías. Cuando son recientes, la vamos a ver de este color rojo vinoso. Cuando son antiguas, se las ve de color más nacarado, más blanquecino, más amarillento, ¿ya? Por tanto, vamos a encontrar entonces las estrías. Aquí, por ejemplo, veo estrías antiguas, ¿no?, de color nacarado. Aquí veo estrías, ¿no?, más vinoso, ¿no?, más rojos. En el síndrome de Cushing vamos a ver estrías en el tronco, ¿ya?, porque hay una obesidad marcada que no va acompañada de las extremidades están delgadas, el cuerpo, el tronco es lo que engruesa. Entonces pueden haber estrías también en el síndrome de Cushing. Bueno, puedo ver en la piel
vasos dilatados. Eso era circulación colateral, ¿no es cierto? Vasos que están llevando más sangre de la debida, porque hay una obstrucción venosa en algún territorio, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Cómo las venas están bien dilatadas y van desde el ombligo hacia arriba, ¿no es cierto? Y desde el ombligo hacia abajo. ¿Dónde es más marcado? Hacia arriba, ¿no? Pero también hay venas que van hacia abajo. Esto se llama signo de cabeza de medusa. La comparan con esa figura mitológica, ¿no? Que tiene las serpientes, ¿no? En la cabeza. Entonces, esta cabeza de medusa, que es circulación colateral, me dice, hay sangre que está tratando de volver a la circulación, ¿ya? Por otros caminos que no son los normales. Esto está indicando obstrucción de la vena porta. La sangre de las vísceras no pueden volver por la vena porta a la cava inferior y empiezan a volver por el esófago, por los plexos hemorroidales, que no los veo, pero también por la piel. Y en la piel hay venas que van a ir a las mamarias internas, a las intercostales, que no las veo, van a ir, ¿no es cierto?, a las ilíacas, que no las veo, pero también se van a ir por la superficie a las torácicas, que esas sí las veo, y se van a ir, ¿no es cierto?, hacia las femorales, hacia las epigástricas, que sí las veo. Y estas son las que me dan la cabeza de medusa. Por tanto, esta circulación colateral me obliga a estudiar esófago, me obliga a estudiar, ¿no?, el recto, ver los plexos hemorroidales, y me obliga, ¿no es cierto?, a pensar que puede haber complicaciones por esta sangre que se está desviando en otros, ¿no?, caminos para volver al corazón, ¿no?, por rutas alternas. Ya para terminar, vamos a encontrar que a nivel de la piel también, ¿no?, había componentes. Si se acuerdan, había las glándulas sudoríparas, ¿no? Las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, las uñas, estaban dentro de las fanegas, ¿no es cierto? Por tanto, también pueden verse afectadas. Aquí hay algunos términos. La A o la AN es ausencia o falta de. Anhidrosis, ¿qué será? Falta de sudoración. ¿Ya? En la facies de Claude Bernard Horner, si se acuerdan, hay un párpado caído, descenso de un párpado, ptosis palpebral. Hay la contracción de la pupila, miosis, y no hay sudor en la cara de ese lado, porque se comprime el simpático cervical por un tumor del mediastino. Ahí hablamos de anhidrosis, ¿ya? Falta de sudoración, ¿no?, en la hemicara derecha en este caso, ¿ya? Hiperhidrosis, ¿qué será? Exceso en la producción del sudor, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen mayor tendencia a transpirar, ¿no?, cuando se estresan y empiezan a transpirar más de lo habitual. Ya puede haber la hiperhidrosis. Puede haber sudoración por tipo congénito o hereditario, ¿cierto? Es característico de ese paciente. Pero también puede verse a patologías. Un paciente hipertiroideo, un paciente, por ejemplo, hipoglicémico, va a transpirar más de lo habitual, ¿ya? Ahora, en algunos casos nuestra piel es bien sensible y empieza a reaccionar frente a nuestro propio sudor formando vesículas. Sobre todo eso lo vamos a ver en la región axilar, ¿ya? A eso se llama la sudamina. Cuando hay pequeñas vesículas que se forman, porque mi piel es muy sensible y, ¿no es cierto?, y reacciona frente, ¿no es cierto?, a mi propio sudor, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Cromo es color. Cromhidrosis, quiere decir que el sudor está más pigmentado, ¿no es cierto?, más pigmentado. Dependiendo, puede ser más amarillento, puede ser más verdoso, puede ser más oscuro, ¿no es cierto? Sea cual fuera, si el sudor tiene una pigmentación más marcada, hablamos de la cromhidrosis. Uridrosis, aquí estamos eliminando más urea, por tanto el sudor tiene un olor, ¿no es cierto?, más similar a la orina, ¿ya? Es un exceso de urea que va eliminando a través de las glándulas. Bromhidrosis, ya en procesos infecciosos, el olor de la transpiración es muy fuerte, ¿ya? Es bastante fétido, ¿no?, en cuanto a lo característico de ese signo, ¿ya? Bueno, vamos a quedar aquí hoy. Nos falta avanzar faneras, ¿ya? En este segundo parcial el temario es bastante amplio, ¿ya? Vayan leyendo porque el primer parcial era un contenido muy reducido comparado con el segundo. Y a pesar de eso las notas no son muy buenas, como uno esperaba.